Bienvenidos sean al podcast Derivaciones, donde se escuchan y se transforman las ideas. Vamos a comenzar. Al inventarse el cine, las nubes paradas en las fotografías comenzaron a andar. Ramón Gómez de la Serna. Hola, ¿qué tal? Buen día, Don Pisador transmitiendo a su podcast Derivaciones. Hoy vamos a tratar un tema que siempre se me antoja muy interesante, especialmente porque hay muchas vertientes al respecto. Es un tema vasto y de menos podríamos decir que es muy entretenido. Entonces vamos a hablar del cine. No del edificio donde uno acude a ver películas y al que durante la pandemia no pudimos acudir. Platiquemos un poco del cine, platiquemos un poco de este medio, de esta industria que genera algo tan intangible como el entretenimiento, pero también algo tan codiciado como es el dinero. Durante la última entrega de los Óscares, el premio de la Academia Hollywoodense, salió por ahí un desaguisado, lo cual me remite a platicar al respecto. Desaguisado muy publicitado, se viralizó, el golpe que recibió un actor por parte de otro actor. Independientemente de lo que se sepa o no en un futuro, el día de mañana, acerca de todo eso, es un excelente ejemplo de cómo se manejan las cosas en eso que los gringos llaman el show business, el negocio del espectáculo. Atraer a las masas, llamar la atención, a eso se dedican y aparentemente lo hacen bien. Y terminan mezclando su idea de industria cinematográfica con publicidad y demás medios como TV y prensa, resultando al final en un bodrio. Pero un bodrio que, ya sea por morbo o por ignorancia, termina siendo del gusto del público. Una vez expuesta mi opinión sobre este episodio vergonzoso, prosigo sobre el tema. Al cine como tal, desde mi punto de vista, llamarlo séptimo arte siempre se me ha hecho una cuestión de abuso, de un abuso total y absoluto. Quizá algunas piezas se les podría llamar como arte, pero pensar que todo el cine es un séptimo arte es así como una pretensión muy grande. Ya sé que es muy de mamadores, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. El cine es una entretención en realidad, es una forma de ver la vida, una visión de la realidad, pero no es un arte. Tan solo piensa usted en películas como Rambo, Mira quién habla, Rápido y Furioso número X1000, películas malísimas. Ahora bien, no quiero que me malinterpreten. Para mí una película es buena si me tiene 90 minutos o lo que dure ahí aplastado viéndola, aunque sea solamente para criticarla. ¿Por qué? Porque hay que entender que el principal móvil para el que fue creado este medio fue precisamente con la intención de entretener, para que lo vean. Y si está de acuerdo con ciertos parámetros que se postulan en la película, pues se disfrute de ella. Bajo ese criterio de entretención, seguimos platicando, seguimos viendo, seguimos derivando cuestiones. El cine representa una ventana, un espejo de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el cine, a pesar de las famosas clasificaciones que se encuentran como cine de arte, comedia y acción, etc., al final siempre el cine va a ser contemporáneo. ¿Por qué va a ser contemporáneo? La respuesta es muy sencilla. El cine siempre va a ser contemporáneo, simple y sencillamente porque está hecho por personas vivas. El cine está hecho por otro ser humano que tuvo la inquietud en ese instante de hacer una grabación, de hacer algo estructurado que pensó que era llamativo, que era atractivo, que podría ser entretenido, y siempre va a ser contemporáneo bajo ese criterio. Bueno, dirán, es que hay personas muertas que hicieron cine. Sí, claro, pero en su momento el cine que hacían era contemporáneo. Fue de acuerdo a su tiempo, a su sociedad que les marcaba, que les decía cómo hacerlo, o en su defecto incluso a la que se rebelaban para hacer ese tipo de cine que logró trascender. El cine debe de reflejar una realidad, debe reflejar una cotidianidad, pero especialmente ser muy fiel a la visión que el cineasta tenga de la vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes comparen. Por ejemplo, las famosas series de televisión, los que llaman sitcom, o en México inclusive con esas producciones llamadas telenovelas, en que hubo un tiempo en que quizás si fueron o trataron de seguir con esta dinámica del manejo de la realidad. Sin embargo, por la inmediatez del medio como la televisión, terminaron siempre cayendo en esas cuestiones, llamémosle de sátira, exageración de la realidad o con la obvia intención de obtener la inmediatez del entretenimiento. Cosa que desde mi punto de vista doy gracias a que la industria del cine, a pesar de que sí hay bastantes y claros ejemplos de la búsqueda de esa inmediatez por conseguir popularidad o por conseguir vender entradas, la verdad es que la mayoría de los cineastas, la mayoría de la gente que realiza cine, está un poquito más comprometida con ese manejo realista. El cine debe ser un espejo de nuestra realidad. Para abundar en ejemplos, ustedes pueden ver el día de hoy una película realizada en 1970 y hay detalles en escenas rodadas en exteriores, en la calle,
Hay detalles que son palpables, de los que uno se puede dar cuenta perfectamente. La ropa que vestía la gente, el estado de algún escenario histórico. Eso se puede observar en las calles, en el mismo transporte público. Esa es la ventana a la realidad, el valor que puede tener una obra de cine, el valor artístico o el valor histórico o el valor comercial. Independientemente de este tipo de valores, todavía tenemos este otro, el valor subjetivo, que se le agrega a una película la cuestión de ser testigo fiel de un acontecer diario y cotidiano y representa un valor más. Yo sé que a veces es un poco llamativo cómo vemos las cosas desde este podcast. La idea precisamente con la que nace este podcast es la de encontrar nuevas formas de ver las cosas. Ustedes me dirán si ya no está tan nuevo todo esto que les platico, pero bueno, este es mi punto de vista y aquí lo comparto. Regresando a la cuestión del entretenimiento. El cine representa toda una forma diferente de ver la vida a través del ojo de una cámara, a través del ojo de un cineasta, y eso va cambiando, va alterando inclusive la misma realidad. ¿Por qué? Porque la gente se impresiona por la forma en que se ve la realidad a través del lente de la cámara y empiezan a imitar ciertos conceptos, imitar ciertas formas de vestir. ¿Recuerdan cuando Tarantino estrenó aquella película Kill Bill? Se empezaron a usar los uniformes, esos que también estaban inspirados en una película de Bruce Lee. Uno lo veía en la calle, ese tipo de pants que imitaban el uniforme amarillo que portaba la chica de Kill Bill, Uma Thurman, por darles un ejemplo. Nos llenamos de este tipo de situaciones como sociedad. Este reflejo del cine a su vez nos retroalimenta, empezamos a imitar diálogos, se hace famosa cierta frase de una película. En este momento recuerdo el famoso I'll be back de Terminator o Hasta la vista baby, que se convirtió en parte de la cultura popular al momento de hablar, momento de platicar, momento de estar cotorreando. La forma de vestir de las películas hasta cierto punto, la actitud de los personajes de películas mediáticas, lo cual me preocupa al menos en México, porque en las películas mexicanas todos son reporteros, todos son escultores, todos son artistas que no trabajan en todo el día, están tomando café, e imitar esto pues sería un grave problema. Aunque la verdad es que si alguien puede vivir tomando café todo el día, platicando con sus amigos y en la noche salir a divertirse, adelante, qué buena vida. Bueno, esa fue mi cápsula de crítica al cine mexicano. En lo personal no me gustan las películas que son dobladas. No sé, no es que sea malo el doblaje. De niño disfruté bastante el doblaje de las caricaturas, por ejemplo. Sin embargo, conforme fui creciendo me fui dando cuenta, así como les decía hace rato, que todos estos detalles que hacen que se disfrute el cine, cuando uno va madurando, va creciendo, va admirando estos detalles de las películas. Empecé a ver cine con subtítulos para poder apreciar el sonido original. Miren, lo que llaman el casting de las películas, que es básicamente elegir a los actores para la película, tiene un proceso muy avanzado. Se usan filtros para determinar qué actor se queda o se elimina, y entre esos filtros se encuentra la misma voz del actor. Parte de la misma actuación es esa voz. Tampoco quisiera abundar en ejemplos, pero debe ser muy triste que en esta escena de Pulp Fiction, donde Bruce Willis le dice a su novia que Seth está muerto, escuchar un triste doblaje con esa entonación de Bruce Willis, que es imposible de imitar. Los actores de doblaje son muy buenos, pero vaya, por evitarme la flojera de leer voy a perderme otro sentido. Estoy viendo con mi sentido de la vista la película, mi cerebro está trabajando para comprender, entender y disfrutar la película, y estoy desechando el sentido del oído que conforma como tal la actuación del actor, de la actriz. Se me hace un desperdicio ver una película doblada. A lo mejor en una serie de CSI no habría problema, que salga ahí una detective de muy buen cuerpo diciendo, sí está muerto, caso resuelto. Pero el cine es esa cuestión de usarlo para entretenerme, para disfrutar. No voy a desperdiciar 90 minutos o 2 horas en ver una película doblada solamente porque me da un poco de flojera leer. Esa es mi opinión al respecto al doblaje de las películas. Sin embargo, admito que habrá quien sí lo requiera. Dejemos esto del doblaje y prosigamos con esto del cine. Una buena película, mientras a uno le satisfaga y te tenga ahí sentado durante 90 minutos o 2 horas sentadito, entretenido, disfrutando de lo que estás viendo sin aburrirte, me parece que es una buena película. Cumple su función y ya desde ahí es una buena película. Ahora vamos a platicar un poco de lo que se llama el cine de arte, pomposamente llamado cine de arte. Es verdad que soy muy fan de algunas pelis de Krzysztof Kieslowski, por ejemplo. Para mí su trilogía Azul, Blanco y Rojo es el epítome de lo que es y lo de que debería ser el cine. De lo que es dirección, de lo que es cuando se logra un objetivo. No quiero tampoco narrar nada, ni les voy a contar las pelis, pero eso es lo que para mí se denomina cine de arte. Aunque para algunos el cine de arte es aquel que los críticos de cine dictaminaron. Es que esa es una buena película, es una película de arte, está bien hecha. Sí,
con aquella autoridad de que son críticos. Sí, tú la tienes que ver porque está bien hecha. Y ahí va Juan Pendejo al cine y la empiezas a ver. Y de repente te empiezan a doler las nalgas. Y de repente quieres un vaso de agua. Y de repente quieres salir a la chingada del cine porque es una película aburridísima como su puta madre. No estoy en contra del cine de arte, como les digo, me encanta. Pero me caga que me tengan que decir que es buen cine y cuál no. Yo lo puedo dictaminar perfectamente. Y lo puedo dictaminar con mis nalguitas bien puestas en la sala del cine o en la sala de mi casa, viendo una película que me está provocando placer, que me está provocando un disfrute y que me hace sentir bien. Sí, en efecto, los críticos son muy buenos, estudian la mayoría de ellos, son cineastas también, o por lo menos lo fueron, y sí hay cosas que uno no alcanza a percibir con una sola vista a la peli. La fotografía, ciertos detalles que a veces los directores aderezan a las películas, que ellos después de verlas varias veces y entender un poco ese concepto de la personalidad del cineasta, analizan y determinan qué tan buena es. En resumen, el cine no es el séptimo arte, por favor. Tienes un medio de entretención, de pasarla bien, cumple, como les decía yo al principio, una función social, y sí es fiel testigo de nuestra realidad, y así con todo, no es una pintura, no es una escultura, es cine, y hay que comprenderlo, hay que entenderlo, pero especialmente a mi parecer hay que disfrutarlo. Para eso se hace, para entretener y para el disfrute de cada uno. Soy Don Pisador, dejándoles mi opinión, espero escuchar las suyas, espero que me retroalimenten. Me despido de todos ustedes esperando que las mentes sigan abiertas y el progreso llegue a sus almas. Esto es todo por ahora. Nos veremos pronto, con más temas y más derivaciones.